Oye, Alice, y estos diferentes nombres de astrología arábica, de astrología védica, ¿a qué se debe? Porque al final es lo mismo, pero ¿por qué distintos nombres? La raíz o la confluencia de todas estas raíces termina en astrología helénica, pero la astrología védica es lo que quedó de esa mezcla de astrología que ya venía con lo helénico, con Alejandro Magno y con la India. Y entonces la misma India comienza a desarrollar su propia astrología, que es mucho más, una astrología más apegada, tal como la cultura hindú, más apegada al destino. A visualizar las cosas como cuestiones de destino, de fatalidad, ¿ya? Entonces queda en esa región queda un desarrollo de la astrología que hoy día la llamamos astrología védica, y que también es muy espiritual, muy de reencarnaciones, ¿ya? Ya. Mucho más esotérica en ese sentido, pero que tiene sus propias reglas, que también eh, está más cerca, no enteramente cerca, pero está más cerca de algo que se llama la precesión de los equinoccios y que hace que eh, la posición del Sol y las constelaciones hoy día no coincidan después de 2000 años, ¿tá? Que es todo un cuento también, que es Ya, algo que dentro del curso tienen que entender, ¿tá? ya, ¿Cierto? Los árabes siguen con la occidental, siguen con la helénica, y gracias a ellos nosotros tenemos hoy día astrología occidental, ¿tá? ya, Esto es como la historia, ¿tá? ya, Después de la ya, revolución científica también la astrología pasa a ser como un poco enterrada, como superchería, como esa cosa, y eso continúa hasta hoy día, porque el pensamiento científico para nosotros es sumamente importante. O sea, la ciencia nos ha hecho avanzar cualquier cantidad, pero es un razonamiento muy distinto al razonamiento que tiene la ciencia con la astrología, lo que no quiere decir que entonces la astrología queda como una lecera, ¿verdad? Sino que es como otro enfoque o otra forma. No explica cómo llegamos a Marte, no, no va a tener que ver nada con los cálculos, es una lectura que va a tener mucho más que ver con las posiciones desde un lugar y desde un meridiano y una latitud, con la estación del año, ¿tá? Y que va a ordenar un zodiaco que vamos a diferenciar de las constelaciones, ¿tá? Eh, y algunos acá, eh, si son psicólogos o han tenido aproximación a la psicología, porque hoy día la psicología permea todo nuestro pensamiento también occidental, saben que existe el trabajo con sueños, ¿cierto? mm, Entonces, podemos poner una parte del método científico a trabajar como cuál podría ser el significado de los sueños, pero jamás vamos a llegar a la riqueza que tiene cuando aprendemos a interpretar sueños. Los ya, aprendemos a interpretar a través de la simbología. Tienen un sentido particular, ¿cierto? A veces para cada individuo. O hay ciertos, que ahí de nuevo me remito a este señor que está acá a la derecha, hay ciertos patrones que están en mitos y que también están en nuestros sueños. Hay como pasos arquetípicos que nosotros atravesamos. Y, y si la ciencia nos dice, no, es que los sueños son, interpretar sueños es superchería, no, no tendría sentido, ¿cierto? Son dos niveles o dos lenguajes totalmente distintos, ¿tá? Eh, ya, entonces, hoy día lo que nosotros tenemos es la astrología tradicional o clásica, que fue rescatada hace poco. Tenemos en la evolución de la astrología esto, que es donde yo les marqué, que es la psicológica o la humanista, ¿tá? Que en el fondo tiene que ver con Carl Gustav Jung, pero también tiene que ver con otros
desarrollos hoy día de la psicología en que se puede aplicar el lenguaje psicológico a la astrología y viceversa, ¿ya? Para analizar ciertos fenómenos que tengan que ver con cómo vivimos ciertos procesos o también simbólicamente y también no tan simbólicamente, cíclicamente, eh, cómo es que hay un cierto patrón, ¿ah? O una cierta caracteriología, de nuevo, una cierta tipología. Entonces, a partir de esa tipología que viene muy de atrás y que tiene que ver con los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, uno puede hablar de algo que no sé si todavía en la acupuntura se ocupa, Leandra, o no, pero de los humores, ¿ah? Eh, entonces ahí hay humores y cada humor tiene su caracteriología, tiene su forma de ser, su personalidad, que los enferma de ciertas cosas, que los hace más hábiles en otras, ¿tá? En fin, no sé ahí cómo lo verá la acupuntura, porque eso ya es como un pensamiento más que tiene que ver con la cultura china y oriental. Sí, pero obviamente que hay, o sea, se trabaja con los cinco elementos y como con cinco órganos y sus emociones en el fondo. Claro, a partir de los elementos, ¿cierto? Como sea que los ve, la visión oriental, se arma esta forma, ¿no? Uno se enferma porque tiene algo que ver con esos elementos, tiene algo que ver con esos humores. Esa era la medicina desde el Renacimiento hasta hoy día y antes del Renacimiento, ¿tá? Como los humores. Eh, en mi tiempo, no sé todavía en psicología si se enseña o no, cuando uno tenía el ramo de psicología de la personalidad, partíamos con los cuatro humores y Ah, sí. partíamos con toda esa caracteriología de la personalidad, ¿ya? Entonces ahí hay hay como una historia, ¿ya? Que tiene que trata de explicar qué cosa, por qué somos tan distintos unos de otros. ¿Desde dónde es que actuamos? ¿Desde dónde es que nos enfermamos? ¿Desde dónde es que eh, n- la motivación nos propulsa a hacer ciertas cosas y a otros no? ¿Ah? Solamente con cuatro elementos y poniendo esos elementos en un movimiento que es anual, ¿ah? Ya hay montones de cuestiones que van ayudándonos a como caracterizar y parte de esas caracterizaciones comienzan a tener sentido. ¿Ah? Alguna vez un muchacho en una universidad donde yo hablé de psicología y de astrología me preguntó si esto no era algo de sugestionarse. ¿Ah? Y entonces yo respondí que si uno era muy sugestionable, por supuesto que se podía sugestionar. ¿Ah? Me puedo sugestionar con cualquier cosa. Mm. Eh, pero, pero también es algo que podemos corroborar. En mi caracteriología tengo astrológica. Yo tengo mucha agua y mucha tierra. ¿Ah? Y la tierra en astrología nos hace un poquito escéptico, a querer probar, a querer Estoy a cargo, comprobar, puedes prestarme. ¿ya? Entonces, eh, lo que me pasa a mí es que yo a veces espero. Por ejemplo, escucho a un astrólogo muy genial o qué sé yo, o leo algo o pienso algo, mirando yo como estos símbolos, pero espero a ver si tienen alguna correlación o no, ¿ya? Si tienen algún sustento. Voy esperando, voy viendo si la experiencia me va mostrando que tiene sentido, ¿ya? Y muchas veces es sorprendente. Entonces, claro, hay otras formas de ser que son más sugestionables, que van a prender con agua, ¿ah?
Pero eso no quiere decir que desde un punto de vista podemos esperar o tener ciertos cuidados y siempre acordarnos que este es un lenguaje y es un lenguaje simbólico, por lo tanto, no está explicando 100% cómo funciona la realidad, sino que al principio lo vemos como una sorprendente coincidencia, ¿tá? Y eso pasa mucho en los cursos, cuando, sobre todo en el primer año, cuando empezamos a trabajar con el lenguaje, con qué significa cada cuestión que está ahí en la carta, es como que no pueden creer que eso coincide absolutamente con cómo lo viven, ¿verdad? Esas coincidencias, cuando ya son demasiadas coincidencias, es ahí cuando uno puede decir, en realidad hay una parte, al menos, hay una parte que explica bastante bien cómo, cómo opero o qué significados tienen más sentido conmigo. Yo, en general, trato de escribir esto pensando en los cuatro elementos como algo muy sustantivo en este lenguaje, eh, que es como tener como es un caleidoscopio, pero más cargado hacia ciertos colores que a otros. Entonces, eh, tengo un prisma, tengo una forma de ver las cosas, tengo un sesgo. Y pareciera que la carta natal nos mostrara nuestro sesgo. Eso es lo sorprendente. No nos dice quiénes somos, no nos dice si somos maravillosas personas, si no somos, si vamos a ser honestos o no vamos a ser honestos, pero nos dice el sesgo y eh, a ratos se acerca a describir nuestra historia en la infancia, ¿tá? Ciertas experiencias que pueden haber quedado más grabadas, probablemente por nuestro sesgo, ¿tá? Probablemente por nuestro sesgo. Entonces, eh, eso es bien misterioso, yo no lo trato ya a esta altura de explicar por qué puede producirse esa coincidencia, pero de nuevo, este señor tan genial y que estudió astrología y que hay muchas cosas en su teoría que uno puede, por supuesto, sospechar que el modelo astrológico estaba dentro de lo que él estaba pensando, ¿tá? El número 4 se repite en distintas cuestiones que él establece en tipología, en lo que él llama como estructura también, ¿tá? Como estructura de la percepción, ¿tá? Y en fin, eh, entonces esa es la astrología que aquí vamos a profundizar, pero la vamos a profundizar no solamente como ahora que estoy exponiendo algo, sino que a mí me interesa muchísimo, eh, y por eso este año es semipresencial, porque algo de eso se perdió en lo online, que es que también queda un registro. Es como si yo voy a aprender de un elemento que quizás no entiendo tan bien, que tiene toda una psicología que no está dentro de mi carta, lo voy a entender mucho mejor o vicariamente a través de las experiencias de otros o a través de ciertas experiencias que me ayudan a ver mis momentos, por ejemplo, que están teñidos de este prisma que podríamos decir que es el fuego, por ejemplo, o el aire, ¿verdad? Si yo tengo mucha agua y tierra, quizás el fuego y el aire no los entiendo mucho, y en fin, dentro del curso es parte de lo que uno va aprendiendo a mirar, ¿verdad? Y después hay otros apellidos que son otras tendencias, astrología evolutiva. La astrología evolutiva está muy en boga, retoma, no con las mismas reglas de la astrología védica, pero retoma el tema como de las vidas pasadas, ¿verdad? Eso no es, si ustedes están buscando eso, este no es el curso. Hay otras escuelas u otros astrólogos que pueden trabajar eso. Astrología arquetipal, que es como muy pariente de la psicológica, tiene muchísimo que ver con Jung, solo que eh, también tiene mucho que ver con otros pensadores que son lo que podríamos llamar neo-jungianos.
Entonces eso como para entender el contexto. Si tienen alguna pregunta, como la Pilar la hizo, o esto lo voy a dejar ahí como para que eventualmente yo les voy a mandar la presentación, ¿ah? A los que llegaron, eh, como para que lo lean, que en el fondo en un párrafo está hablando mucho de lo que yo dije, ¿ah? Que en el fondo este lenguaje simbólico ha viajado con la historia de la humanidad, ¿ah? Em, Esto es algo que se vuelve a tomar en clases, pero que lo puse aquí porque quizás algunos de ustedes van a ser criticados solo por tomar esta decisión de tomar astrología si es que la toman, ¿ah? Que hay 13 constelaciones, no 12, que ya no coincide el- la posición del Sol respecto de las constelaciones, ¿ah? Este orden tiene mucho que ver con que efectivamente en la observación de las estaciones, mes por mes, el Sol coincidía con alguna constelación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá arriba en el cuadro superior tenemos a Libra, y esto es antojadizo, obviamente, el cómo uno agrupa. Hay distintas culturas que las agruparon de manera distinta. Si uno estudia cómo lo agruparon los incas, nada que ver, ¿ah? Está la llama, están los ojitos de la llama, está la llama mamá, está la llama pequeña. Es otra astronomía y astrología, ¿ah? Además con otro cielo. La astrología occidental primero se basó mucho en el cielo del norte, ¿ah? Pero esto es universal, ¿ah? El sol es como pasa por una banda que nosotros los astrólogos decimos 12 porciones, ¿ah? Y que en el trasfondo hay ciertas constelaciones que están ordenadas en esa banda, ¿ah? Y que son 13 efectivamente, si uno quiere, ¿ah? Pero que los griegos, no sé si no quisieron tomar Ofiuco, ¿tá? O más bien, el número 12 es muy importante, el 60 es muy importante, ¿ya? Entonces, para los griegos y para Mesopotamia, que fueron quienes desarrollaron algo que va a sonar enredado, pero que ustedes lo conocen y lo hacen todo el tiempo, la matemática sexagesimal, la de los horas, minutos, 60, las 12 horas, 24, ¿verdad? Eh, Eran maneras de contar con los dedos también, falange. Uno puede decir arbitrariamente, al azar. No, no al azar. Algún significado tenía esos números, 12, 60, ¿verdad? Todo lo que se pueda dividir en 12, todo, en fin, o lo que se pueda multiplicar por 12. Entonces, ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, acá está Escorpio, Libra, todavía no ha salido el Sol, y sale el Sol. Y acá, en la de la derecha, lado superior, acá yo hago trampa porque pongo a Sagitario como súper marcado, pero Sagitario queda oculto bajo el Sol, ¿ya? Pero pasamos a enero, y antes de que salga el Sol, ya está más arriba Escorpio de lo que estaba a la misma hora. Veo Sagitario y ahora el Sol oculta a Capricornio, ¿ya? Entonces fueron viendo este orden y dividieron, y todo se transformó finalmente con el tiempo en un círculo, y eso tiene mucho que ver con los pitagóricos, con Platón, en un círculo perfecto de 360 grados. Y esto es lo que terminó siendo. Este es el movimiento anual que parte en el hemisferio norte en una primavera y
termina 12 meses después, en ese momento antes de la próxima primavera, ¿tá? Y que para nosotros es un equinoccio distinto. Pero ese punto cero de Aries, que se llama así hasta el día de hoy y es utilizado por los astrónomos, es el momento del equinoccio, que para nosotros es de otoño, para el hemisferio norte es de primavera, pero que marca el inicio del año astrológico, el inicio de esta división perfecta en 12 porciones. Y cada 3 signos vamos a tener, acá si tenemos un equinoccio, acá vamos a tener un solsticio, 3 meses después, 3 signos después, vamos a tener un otro equinoccio, 3 meses después vamos a tener otro solsticio y así. ¿Ah? Entonces, 2 equinoccios, 2 solsticios, 4 momentos estacionales. Nuestra astrología, para distinguirla de la astrología que antes estaba correlacionada y totalmente alineada con las constelaciones, nuestra astrología ya no está alineada con las constelaciones, pero sigue siendo tropical, sigue siendo estacional. Parte con un equinoccio, termina con el mismo equinoccio. ¿Ah? Y en esa partida y cierre, que es un círculo, que es un ciclo, que parte y termina en el mismo lugar, no es tan relevante que la constelación no coincida, porque en el pensamiento astrológico no es la constelación la que me hace ser como yo soy. No es porque el sol está con la constelación. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos de causa y efecto. Es porque el sol está en un lugar estacional y varios astrólogos han hecho como el ejercicio de tratar de ajustarlo más a el hemisferio sur y no funciona. ¿Ah? Simbólicamente, un escorpio, a pesar de que en el hemisferio norte tiene mucho más características de escorpio, de muerte, o del otoño, donde está todo muriendo, ¿ah? Eh, Aquí no hay causa y efecto, esa no es la forma de verlo. Esta es otra forma de entender por qué hablamos de la astrología tropical. Si ustedes ven aquí, está el Ecuador, y si nosotros proyectáramos todo el cielo que vemos a este globo terráqueo, y que eso, de hecho, ese es el modelo que ocupamos, más bien desde la Tierra lo proyectamos hacia afuera, lo que veríamos es una banda como esta, por donde podemos dividirla en partes iguales. Acá está Chile, este fue el momento un poco antes de encontrarnos, ya le saqué una captura de pantalla, esto es como las 4:30 o qué sé yo, y la luna estaba muy arriba, se podía ver, si es que no está nublado, a pleno día, ¿ya? Eh, y, y entonces se va ordenando y los planetas también van viajando en esta banda. ¿Ah? Esa es nuestra percepción, como que van por el mismo circuito zodiacal. ¿Ah? Así que esta es una presentación del programa, pero como ustedes ven, también les quise dar un, un barniz para que entiendan y por qué los van a criticar por tomar esta decisión, pero si con el tiempo uno va internalizando este modelo, no para explicar, como les decía, cómo llegar a Marte, no tiene nada que ver. ¿Ah? Tampoco es para decir porque esto está aquí, esto está pasando, sino que hay una coincidencia y es simbólica. Parece que el momento tuviera un sabor que tiene que ver con ese momento y coincide con una serie de otras cosas. ¿Ah? Entonces es una lógica muy distinta y que uno tiene que descubrirla desde adentro y tiene que observarla y aquellos que
comienza a hacerle sentido, se ponen un poquito fanáticos. Ese mismo globo puesto aquí, en este círculo, es así como se ve. ¿Ah? Y esto es una carta natal, en el fondo, una carta astral. Ahí está la luna, la misma luna que vimos en Chile, qué sé yo, ¿ya? Y como ordenado todo esto. Entonces es un orden abstracto, platónico, pitagórico, ¿ya? Simbólico y sincrónico. ¿Ya? Entonces acá es como que es otro lenguaje. Esto es como que se metieran a estudiar chino, alemán. Entonces yo tengo otras láminas que tienen que ver eh, con el programa, pero que las voy a ir revisando o no según las preguntas de ustedes y la Pili, por supuesto, ya tiene preguntas. Dale. Perdona, Liz, soy lo más Me preguntona encanta, que hay, qué bueno porque que tienes. ya, gracias, gracias que te guste, porque son preguntas bien básicas, yo soy bien ignorante con todo esto, De eso se trata. y linda, y cuando hablas de los planetas, aquí también, así como mostraste las constelaciones, Ujú. también tienen que ver con los planetas. Sorry, capaz que estoy hablando tonteras, pero dentro de la posición de los planetas dentro de nuestro universo, digamos, ¿cierto? El sistema Si tú me solar, hablas del sistema solar, sí, está muy relacionado también claro. cuando O hablas sea, de los todos estos planetas, planetas que nosotros ubicamos, posicionamos en este diagrama, ¿ya? en este otro que era como la proyección, ¿cierto? De cómo lo ¿Sí? estamos observando. eh, Ya, Finalmente son los planetas observables a ojo, pero también con telescopio y bueno, perfecto, la ya. NASA sigue Y lo, descubriendo cosas que ya no ponemos acá, ¿ya? Pero ya, Plutón, que antes era planeta, ahora no es planeta, ¿ya? Hasta ah, Plutón lo dibujamos, lo ponemos, los programas lo calculan, ¿ya? ya. Y cuando tú pides la hora es porque en esa hora tú podías ver el Plutón en tal posición. Es así de gráfico, digamos, ¿no? Es así de gráfico, o sea, cuando yo les mostré esto, Y la eso, luna, que es la que se mueve más rápido en el día, ¿cierto? Porque en 30 días ha recorrido toda esta banda zodiacal, ¿verdad? ya, O puesto así, ha recorrido todo esto, ¿verdad? En un plazo de 28 días lo ha recorrido todo. Eh, pero Plutón se demora mucho y seguramente si ustedes son buenos para las redes sociales, que Plutón va a pasar definitivamente a Acuario y todo un tema, ¿verdad? ya, Porque se demora muchísimo, 14 años por signo en algunos signos y 30 años en otros, ¿verdad? Entonces, todo eso, por supuesto, es explicable desde el punto de vista más científico y astronómico de por qué nosotros vemos como que se demora 30 años en un lado y como que se demorara mucho menos en otro. ¿Ah? Son cuestiones que tienen mucho que ver con el observador. Hay que imaginar que aquí al medio estamos nosotros, o ya, puesto en el globo, como que nosotros fuéramos un punto que está dentro de la Tierra, ¿ya? En el centro de la Tierra, mirando todo. ¿Ah? Entonces, perfecto. lo que estamos ubicando momento a momento y estas rayitas que también, o sea, la primera clase tiene que ver con qué significa este mapa, como, Ya, ¿qué ya, quiere qué decir? bueno. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del ascendente? ¿Qué, ese simbolito se parece a la luna? ¿Es la luna? Sí, es la luna y este otro, ¿ya? Es como entender ese mapa, Ya, porque vamos a estar trabajando 1 o 2 años, dependiendo de lo que quieran tomar, eh, este mapa, ¿ah? ya, Este mapa que te entendí. representa la totalidad, pero puesto según cómo esté distribuido, me representa a mí. ¿Ah? Y eso tiene que ver con la hora y el lugar. Gracias, Alice. Me quedo más tranquila. Ya, qué bueno, qué bueno. Eh,
Yo No tengo sé, dale, una duda. dale. Mira, yo me leí una vez la carta Mm, astral y siempre me quedó la duda de, ¿se ocupa como herramienta un programa que es para ver cómo están alineados los astros en un debido momento? ujú. Pero siempre me quedó la duda si la interpretación a esto es propia del lector, o sea, y de su intuición con respecto a lo que está viendo. Buena pregunta. ¿Ah? Em, la astrología no es como el tarot, que requiere que alguien tenga una intuición mucho más poderosa, ¿verdad? Y que depende mucho de esa percepción que tenga, de esa capacidad de unir eh, símbolos, formas. Por supuesto, también los tarotistas, conozco varios que son muy estudiosos de cada parte del símbolo que está dibujado ahí, también súper misterioso como el orden de esas cartas, cómo se definió, ¿ya? Pero hay una cualidad mucho más intuitiva, ¿ya? Acá la diferencia que tú puedes ver entre un astrólogo y otro depende de varias variables. Una, ¿cuál es su orientación? ¿Ya? Si fuera un astrólogo horario, la pregunta para el astrólogo horario: se me perdió un gatito, no sé dónde encontrarlo, no sé si está en el closet, no sé si está debajo de la cama, no sé si salió al patio. El astrólogo horario va a buscar dónde está tu gatito. ¿Ah? Es otra astrología y es clásica. Eh, la, la interpretación de un astrólogo psicológico no te va a poder contestar dónde está tu gatito. Te va a contestar cómo lo estás sintiendo tú. Te va a retratar cómo lo vives tú, este apego con el gatito y con perderlo o no perderlo, ¿ya? Entonces, también va a depender como cuál es su orientación, su línea. Eh, y por supuesto que va a depender de cuánta práctica tiene. Todos debieran coincidir en, si yo pongo un listado y que pongo eh, muerte, declive, nacimiento, felicidad, matrimonio, romance, todos te podrían decir, romance, Venus, muerte, Plutón y Saturno, declive, Saturno, ¿ya? Sorpresa, Urano. Todos van a poder ordenar bastante con una lógica común, casi, ¿ya? Como las asociaciones de cada uno de los planetas o las asociaciones que corresponden a cada uno de los signos. Después viene el arte interpretativo, ¿ya? Y justamente primero es aprender el lenguaje para la frustración de los que quieren hacer en un año o en 6 meses o en 2 meses o en 2 semanas, aprenderse todo el lenguaje y ya estar interpretando una carta. No se puede, porque la interpretación es todo un tema también, que hay que aprenderlo, organizar esa información, hacerla pertinente a la otra persona, ¿ah? Saber ocupar el lenguaje. Entonces, requiere tiempo y requiere práctica, ¿ya? Eh, y aquí, por lo menos, el primer año es mucho de conocerse, conocer el lenguaje, entrar en eso. Hay gente que realmente significa para ellos mucho, como de autoconocimiento antes de nada, ¿ya? Y que al segundo año llegan así como que no sé nada. ¿Ah? Porque todo lo viví como yo y mi carta y mi vida, o yo y mis hijos, o yo y mi gato, no sé, lo que sea, ¿ya? Em, pero, pero en el segundo año, cuando es un proceso que justamente debe incluir el leerle la carta a otra persona, ¿ya? Eh, y eso se garantiza en el proceso,
¿ya? Que se supervisa eso, que se enseña cómo leer eso, que se enseña a organizar ese lenguaje. Entonces, si alguien lo quiere más allá del autoconocimiento, el segundo año es un poco más pesado en ese sentido. Ahí sí que necesito estar mucho más atenta en las clases, aprender como a organizar esto, a saber qué se dice, qué no se dice, por dónde se parte, por cómo se termina, ¿ya? No sé ahí si me estoy yendo para otro lado o tenía que ver con tu pregunta o no. ¿Ah? No, todo tenía que ver. Ya, Sí, perfecto. era una pregunta súper amplia también, Ujú. así que todo me ayudó a responder. Así que Ya, muchas ya, gracias, Alex. qué bueno. Alguien más que tenga otra consulta, porque esto es semipresencial, también es como fuera. Varios me preguntaban, porque parece que no estaba en el programa, qué horario era el martes. El martes hay algunos martes que son online, que son de 7:15 de la tarde hasta 1:15 para las 10. Un horario que es un poco pesadito, pero hay que hacerlo con café. Es como, o con haberse, no sé, puesto agua fría en los brazos, algo que me tenga atento. ¿Ah? Eh, Pilar, ¿estáis aplaudiendo o estáis pidiendo la mano? Estaba Está muteada. aplaudiendo, Ya. sí, estaba aplaudiendo el horario, pues, Alice, porque mi temor era que me dijera ya a las 4 de la tarde. Ah, ya. No, Sí, no. no, impecable Eh, el horario para mí, por lo menos. y el sábado es en el salón que tenemos acá, es que se ocupa para postítulos de psicoterapia y psicología transpersonal. ¿Ya? Es un salón amplio, es en la naturaleza, en Curacaví, a 50 kilómetros, dependiendo de dónde uno parta en Santiago, pero son como 3/4 de hora de viaje, más o menos a 1 hora y cuarto, dependiendo qué tan rápido uno maneja o no, para buscar la manera en que las personas que lo hagan a pie, digamos, o tengan otros autos por donde llegar, o bien como peatones también, que un taxi los recoja. Es sumamente así como predecible. La micro parte en un metro y llega a 30 minutos, así, pero reloj, ¿ya? Al lugar, al paradero, y de ahí un taxi que se puede programar. Si es que hubiese que llegar a eso, en general la gente llega organizada en autos, ¿ah? Ese es como si hay alguien que necesita alojamiento, también está en el programa. Todos debieran pasar por una entrevista, que yo esas entrevistas las voy a empezar a como programar con los que estén más interesados, como para entender bien desde dónde están, cuál es el interés, cuáles son los obstáculos, lo que necesitan. Y entonces si alguien necesita alojar, acá hay un lugar donde alojar, ¿verdad? Quizás no todos pueden alojar y eso tengo que organizar. Y eso es un sábado al mes, exceptuando los meses de invierno, que también está en el programa por si no lo han leído, porque aquí se pone, no siempre, a veces hay inviernos súper secos, pero otros inviernos que son más lluviosos, se pone resbaloso el camino. Si hay gente que vive fuera, como la Pilar, que vendría de la octava, de la octava región. Bueno, cuando se pone lluvioso ya vimos lo que pasó con el niño en toda esa zona. Entonces es como que la gente no se desplace grandes cantidades de extensión de kilómetros para venir en un momento que está lloviendo, que a veces no está lloviendo acá y está todo perfecto, pero puede estar lloviendo en la octava. Más hacia los otoños a veces le llueve a la gente del norte con aluviones y todo, pero ahí yo ya no puedo controlar tanto. Pero entre junio y agosto la cosa es como irnos online y aprovechar la parte online que es buena, que se puede aprovechar, es que todo el mundo ve muy bien lo que se está proyectando. Entonces, cuando tenemos que ver una carta, tenemos que ver ciertos números, tenemos que ver
cosas que necesitan visualmente, que yo las pueda ver nítido, es excelente, ¿ya? Pero para la interacción de lo que necesito ver en otros y en mí a partir de cierto ejercicio, este formato es pésimo, ¿ya? No permite todo lo que se puede lograr cuando estamos presencial, ¿ya? Yo, más que pregunta, Alice, me gustaría saber, que yo sí estoy muy interesada, entonces quisiera saber qué sería qué me podrías recomendar tú, en el fondo, qué leer, mitología, no sé, como, ¿qué? O sea, cómo me puedo ir preparando de alguna forma de a poco a Ojalá lo que que no se preparen, ¿ya? Ojalá que no ya, se ideas preparen, que ojalá no, que lleguen lo más en blanco posible, ¿ya? ya, perfecto, Y ya, el primer perfecto. año yo pido poco que lean, puedo recomendar uno, dos libros, tres libros. Por supuesto, hay mucho más para recomendar, pero son cosas que se digieren después. Es distinto cuando es como cualquier lenguaje. Primero entiendo los verbos, los adjetivos, sujeto, objeto, ya, después puedo entender, ¿ah? Pero justamente a veces, y eso pasa mucho hace unos años, que tengo alumnos que han consumido mucha astrología a través de redes o con ciertos libros, y entonces tienen lo que yo llamo mañas, ¿ah? Porque no necesariamente es como lo vemos desde esta escuela. Eh, y entonces ponen todo este conocimiento que han adquirido y los que saben menos se confunden un poquito y entonces hay que estar corrigiendo mucho. Así que mejor venir en blanco, ¿tá? Eh, y no se trata tanto el primer año de estudiar tanto, sino que ustedes van a ver que absorben solos, ¿ah? Con solo que estemos hablando de sus cartas, mirando sus cartas, se va uniendo el lenguaje, que hagamos ciertos ejercicios que tienen que ver con eso y eso va a quedar. Les aseguro, algunos de ustedes van a llegar al final del primer año y van a decir, no entiendo nada, no sé nada, no le podría leer la carta a nadie, ¿ya? Esas cosas pasan, son clásicas, ¿ya? Pero llegan muchas veces al principio del segundo año, hacemos cierto ejercicio, y como que sabían más que lo que creían, ¿ya? Y ahí sí que hay que estudiar un poco más, no tantos libros como estar muy atentos en las clases al día, lo que no entiendo, ir a mis tutores que me van a explicar más allá de eso siempre lo hacemos, hay ayudantías, hay tutores, hay siempre gente. Eh, este año voy a estar trabajando en esta modalidad un poco más sola, en el sentido de que voy a estar más involucrada en lo que está pasando, pero van a haber ayudantes que van a estar ahí para ustedes, ¿ah? Para explicar algo que no quedó claro y que, qué sé yo, no falta. Podría haber sido yo hace muchos años, ¿ah? Que no me atrevo a preguntarlo en clase. Y entonces, mejor se lo pregunto a mi ayudante y a ver si lo resuelvo ahí y después como que me siento más segura para seguir, ¿tá? Entonces, eso es parte de esta formación, ¿tá? Como que hay una cosa muy personalizada. Y este año, este curso tiene un tono mucho más personalizado que los años que han sido en línea, ¿ya? Si bien en línea ya somos harto personalizados, ¿ya? Pero tiene esa cuestión que pretendo que sea un grupo más o menos pequeño, ¿ya? Y que entonces uno va midiendo como lo que está pasando.
algunos ya escribieron a un formulario que yo lo puse en la presentación. Ustedes esta presentación pueden descargarla, ¿ya? Y es cosa de que este formulario lo copian, lo ponen en el navegador y lo pueden llenar y yo tengo una base ahí para saber cómo, qué conversar. ¿Ya? Alice, te llegó el mío, ¿cierto? Yo lo llené ese. Sí, sí, sí. Ya. Sí, por eso te llegó el correo que te llegó. ¿Ah? A la Ah, vale. Magdalena también. Yo no sé si lo mencionaste, porque hubo un ratito que me dispersé un poco, que había gente acá. Las clases online en caso de una eventualidad, ojalá no, pero una eventualidad que uno no pueda asistir, quedan grabadas, hay un tiempo para revisarla, ¿qué es Las lo que pasa? clases online y las no online quedan grabadas. El audio queda grabado. Las Ah, perfecto. presentaciones se comparten, sea online o no online. Lo que se hace cuando no es online, que se intercala lo que es como concepto, porque al principio es aprender mucho el lenguaje, ¿no? Lo que uno podría perder en lo presencial son como algunos ejercicios que son más experienciales y que entonces podría ser que como que no absorbí esa parte, ¿ah? Como de lo que pasó con mis compañeros, de la sensación, de lo que me trajo el ejercicio, pero todo lo que es dato va a quedar grabado y entonces también lo que es presentación, PowerPoint y todo eso se comparte. ¿Ah? Eso, si no tienen más preguntas o no quieren ver una parte que les haya como quedado duda con el programa, hay un pequeño cambio, eso sí, en la fecha en la que vamos a partir. O sea, vamos a tener martes 12-19 que ya estaba programado, y el 23 y también al final, en enero, también ahí cambia, es el sábado 4 en vez del sábado 11 que yo les había puesto en el programa que quizás descargaron. ¿Ah? Eh, eso es como lo único que podría variar. ¿Ah? Eh, espero. Alice, los horarios son los mismos siempre el online, ¿cierto? A las Siempre, 7:15 hasta... sí, Ya, sí, siempre. Y siempre que vayamos a online, que no sea invierno, día sábado, que también vamos a estar online, es ya, martes. Entonces los martes perfecto. tienen que reservárselo. No es todos los martes, pero los martes hay que reservar. Los martes que aparecen en esa fecha. Sí, sí, exacto. Y los sábados, ¿a qué hora empieza esto? Lo presencial. A las 10, ¿ya? El ideal es estar a las 9:30, un cuarto para las 10, para realmente empezar a las 10, ¿ya? La mañana siempre es más lúcida, más activa, hay que aprovecharla. ¿Ya? Los que tienen problemas para traer almuerzo, la idea es que como que compartamos un poco porque es un grupo más chico, ¿ya? Que los que tiendo a haber tenido antes de la pandemia o en online, yo les tengo algo, no se preocupen. ¿Ah? Es como que la cosa es que puedan llegar, eso, puedan llegar, puedan irse. Eso es lo más importante. Súper, gracias. Ya está. Yo entiendo que hay algunos que están revisando y están mirando otras escuelas y por favor, o sea, es lo que tienen que hacer. Eh, a, a mí no me gustaría para mí, pero tampoco me gusta como profesora si hay alguien que está incómodo, ¿tá? O sea, realmente como la idea de esta presentación, de que me conozcan, algunos me conocen ya, pero otros no, eh, es justamente que sea la sensación de que sí, como que esto me calza más, ¿da? Eh, eh, no es rico hacer un compromiso que uno está esperando
hacerlo por 1 o 2 años con gente que me va a desagradar, ¿verdad? Como no me gusta mi profesora, es una latera, como lo que sea, ¿ya? O como el tipo de formación, o como que me parece muy largo o muy corto. Entonces es necesario revisar. Hay mucha gente formando y yo lo único que puedo decir que he ido aprendiendo, pero a través de mis alumnos, que es lo que diferencia mi formación, es que en general, cuando han estado en otras formaciones y han hecho esta también, me dicen que aquí hay como una profundización, ¿verdad? Eso yo no lo digo en comparación a nadie, sino que lo han dicho ellos. Y, y la parte humana, ya que en general es lo que me importa porque la considero también parte de la formación, ¿ah? O sea, como que aquí salgan buenos astrólogos no tiene que ver con que se las saben todas, sino que tiene que ver con que pueden realmente estar con otro ser humano, orientarlos, darles luz para dónde dirigir como su energía, su fuerza, sus decisiones, ¿tá? Eh, entonces esas cosas importan, así que denle nomás al vitrineo, no se sientan inhibidos. ¿Tá? Sí. Yo quedé un poco metida con la otra diapo, que no sé si hablar más de la ¿Con la qué? parte, con las diapos que ibas a mostrar después. No sé Ah, si hablar de de los esto, arquetipos. del programa, ¿ya? Como Ah, que ya. si habían preguntas que tuvieran que ver con el programa, porque si no iba a ser como una clase entera. Ah, ya, Ya, ok. ya los puse en contexto, como que ustedes también, como para que sepan que no todas las astrologías son iguales, ¿ya? Independiente que dentro de la astrología psicológica también hay otras escuelas, ¿ya? Y que también las pueden buscar. Mm. Entonces el primer año sería como aprender el lenguaje más de lo básico. Y después Aprender ya el como... lenguaje de lo básico, aprenderlo bien, aprenderlo con cierta profundidad y ojalá con compartir. O sea, lo que tratamos de generar siempre en la formación, o que para mí es muy importante, es que las personas se sientan cómodas y que puedan compartir lo que tiene que ver con su vida, con lo que estamos trabajando. ¿Ya? No es obligación, son cosas que pasan, pero tiene que haber un grupo cálido que sabe respetar lo que ahí se hable, que no lo anda transmitiendo. Yo siempre pregunto si quiere si es algo muy confidencial, les pregunto a las personas si quiere que borre esa parte de la grabación, ¿verdad? Eh, entonces, ese clima para mí es muy importante porque uno aprende mucho de astrología a través de otros también, no solamente a través de sí misma y pensando como, uy, qué increíble que tengo Venus en este lugar y entonces ya yo me digo como las relaciones de esta y esta otra manera, sino que de repente veo a alguien súper distinto y que cuenta unas cosas que me parecen geniales, ajenas, que no las había visto, que, en fin, entonces es como la diversidad humana. Eso es lo que trabaja mucho la astrología y si está bien trabajado, es la aceptación de esa diversidad humana eh, y que finalmente termina siendo riqueza, porque es como que uno aprende, ¿ya? Y pídanle, si van a ser alumnos míos, pídanle las cartas y datos a todos los parientes, pareja, hijos, pídanles permiso, ¿ya? Eso también es importante, pedir permiso y entonces es increíble lo que uno aprende como a respetar el destino de otro o a respetar la manera en que se vive las cosas, su prisma. Y uno dice, ah, ya, ahora entiendo por qué somos tan distintos, por qué no congeniamos en esto o sí congeniamos en esto otro, ¿ya?
es entretenido en términos de explorar la diversidad humana, de entenderla, de aceptarla. Eh, la astrología no trata de explicarnos, ni tampoco nos pone un juicio de valor, no trata de explicarnos por qué tú eres así, sino que te muestra un prisma y a veces, pero eso ya es más para la formación, a veces tenemos un prisma, pero el condicionamiento es nada que ver. ¿Ya? Yo puedo tener un prisma agua-tierra, que eso tiene toda una psicología, todo un significado, motivaciones y qué sé yo, y mi familia completa es fuego-aire. Y entonces yo me siento toda la vida como el lunar de la familia, ¿verdad? Como que nadie me entiende, que yo no lo entiendo, que soy como una alienígena, y entonces tengo que forzarme a lo que hacen todos los niños, a tratar de adaptarme a ese otro prisma. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo adopto un prisma que no es el genuino mío, ¿verdad? Y es como el recuperarlo, es todo un tema también, ¿verdad? Como que también se trabaja en astrología. Bueno, eso. Ya está. Que Súper. tengan Muchas buena gracias, Alice. Chao a Ya está. todas y a todos. Nos Chao, vemos. linda Chao, tarde. Chao, Millón. gracias. Chao, chao.